están viendo desde un montón de lugares. Te cuento, Mali, ahorita antes de darte la palabra, que nos ven hasta en Argentina y en Chile. Entonces va a ser muy bonito que estés tú aquí con nosotros y quiero presentar para las personas que ya se han unido y las que suelen acompañarnos, pues quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Y la verdad es que yo me siento muy, muy, muy contenta de tenerla hoy aquí. Ella se llama Malibé Rosas. Y antes de darle la palabra, yo quisiera hacer una presentación y un aviso muy rápido. Primero, que me da un montón de gusto platicar contigo, Malibé, pero muchísimo, 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 porque tú y tu familia representan una parte muy importante de mi historia de vida y justo tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer en este encuentro. Yo quiero que tú nos cuentes cuál es tu historia lectora, pero cuál es tu historia de vida. Y antes de eso, busqué algún texto que pudiera yo traer aquí para hacerte sentir lo importante que es este programa. Entonces, este programa con este tema y con tu presencia. Y entonces busqué que es un libro de un amigo querido que seguramente también conoces. Se llama El Buen Lector y es un libro de Felipe Garrido, que es un amigo queridísimo. Y aquí, en una de las partes de este libro, del Buen Lector, Felipe cuenta una historia que contó hace mucho, que le llama el método selvático, ¿no? Y en esta historia él habla de que una pareja que estaba en Gran Bretaña, pero en 1888, iba a tener un hijo. Y entonces esa pareja que iba a tener un hijo, y en esa época, pues los mandaron, eran dos lores para variar, de allá de Gran Bretaña, y los mandaron de Gran Bretaña a lo que entonces se llamaba el África Occidental Británica. Esto es en 1888. Y voy a leer un pequeño parrafito que tengo subrayado para preguntarte a ti algo, Mali. Cuando ellos salieron, lo que llevaron fueron un montón de libros, porque ella, que se llamaba Lady Grace Cole, pero a lo mejor le podemos cambiar de nombre, y él, que se llamaba Lord Grace Cole, a lo mejor también le podemos cambiar de nombre, eran un par de aguerridos, mira, dice, como un par de aguerridos, resueltos y capaces robinsones, la pareja se organizó para sobrevivir unos meses después de que recibió a su primogénito. Aquí también le podemos cambiar de nombre. Yo me acuerdo la primera vez que supe de ti, Malibé, y cuando leí como un par de aguerridos y resueltos, es decir, esta pareja, Lord y Lady Grayskull, eran aguerridos y resueltos como cuando yo me acuerdo de haber conocido a tu papi y a tu mami, Malibé. Así eran, aguerridos y resueltos. Es más, no se cerraba ninguna puerta. Ellos se abrían las puertas con su esfuerzo, su tenacidad y sus corazones. Entonces me acordé de ellos. Y cuenta Felipe Garrido que esta pareja se organizó para sobrevivir unos meses porque había tenido que tomar el barco para llegar a África. Y después nació su hijo, ¿no? Pero yo dije, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner su hija. ¿Y qué tal le voy a poner Malibé? Y en aquella jungla poblada de fieras es como ellos llegaron. Especialmente temible era una horda grande de antropoides que rondaba por las cercanías. Y más me acordé de tus papis, Mali, porque dije, ¿cómo era posible en el año en el que yo los conocí que ellos hacían la única feria del libro en ese lugar en donde tú nos vas a situar? No había otra feria del libro, no había otro par de aguerridos. Y ellos se enfrentaron a nosotros, estos antropoides, ¿no? Que no habíamos visto una feria nunca. Y nos enseñaron a amar a los libros y es así que te conocí. Felipe Garrido cuenta que en su tiempo libre el papá y la mamá leían con frecuencia en voz alta y obviamente para su esposa que estaba embarazada y que pronto tendría un hijo que estaría en la cuna, alguno de los muchos libros que llevaban. Entre esos volúmenes había un buen número que estaban destinados a los niños pequeños, es decir, libros para niños. Había libros con ilustraciones, cartillas, libros de lectura. Pues el joven matrimonio había previsto que su hijo tendría una edad bastante grande para usarlos algún día, antes de que pudieran regresar a Inglaterra. Otras veces, el papá y la mamá escribían en su diario, que habían llevado en francés, los sueños que tenían para ese hijo, y yo le cambié aquí para esa hija.
Y entonces este pequeño fragmento me recordó a la belleza de la palabra leída, lo bonito que es que alguien te lea y que alguien te acerque libros. Y quise poner esto, bueno, ahora en nuestra conversación y leerte este pequeño fragmento, porque es así como yo te conocí, como alguien que debe haber nacido entre lecturas, eso no lo sé, quisiera preguntártelo. Y sobre todo, cuando yo pienso en ti, en Malibé, y te veo, siempre veo una chica que es súper creativa, siempre es una chica que está bien echada para adelante, y es alguien que trabaja desde niña, desde la familia y ahora por sí misma, por la cultura, por lo que ama. Y yo quisiera preguntarte por qué, de dónde salió eso, ¿no? Si tu mamá, si tu papá te leían de niños, ¿qué te leían y qué significó para ti la lectura en tu vida? ¿Cómo es tu historia lectora? Y con eso te doy la bienvenida y te doy las gracias y te cedo la palabra, Mali. Cuéntanos primero dónde estás, quién eres y qué edad tienes. Pues, muchas gracias, la presentación estuvo muy bonita. Estoy aquí como con el que se me mueve. Este, pues soy de Mexicali. Bueno, en realidad yo nací en la Ciudad de México, pero ahorita me gusta mucho todo lo de la historia lectora para porque me voy a ir más atrás, ¿no? De mi historia, para platicar un poquito de mi abuela y de mi mamá. Yo vivo actualmente en Mexicali, tengo toda mi vida viviendo aquí. Vivo muy, muy pequeñito, de la Ciudad de México. Y pues actualmente soy promotora cultural desde hace mucho tiempo. Actualmente estoy trabajando, estoy coordinando una casa de cultura en la colonia Progreso, que es una colonia, la última colonia de Mexicali saliendo ya para Tijuana. Para los que no ubican esta Mexicali, que no son de México, Mexicali es una ciudad al norte pues del país de México, en el bracito. Ese de todo el mundo ubica Tijuana, pero Mexicali es la capital del estado y también somos frontera con Estados Unidos. Y una de las características de la zona es que estamos en un desierto. Esta Mexicali, ciudad que se hizo con mucho esfuerzo, se hizo en un desierto. Y bueno, mi edad tengo 39, este año ya llego a los 40. Ah, Y para platicar un poco, ¿no? Mi mamá era de Sonora, entonces ella se fue a estudiar a la Ciudad de México cuando ella tenía 30 años, ella quería ser geógrafa, se fue a estudiar para allá y estando allá, dijo que nunca se iba a casar, siempre contaba esa anécdota, que cuando tomó el tren, porque se fue en tren, dijo que ya nunca se iba a casar, ¿no? Y menos con alguien de la Ciudad de México. Entonces se fue a trabajar, se fue a estudiar a la Ciudad de México, pero ya se dio cuenta que lo suyo no era la geografía, y ella era maestra. Ella ya había estudiado para maestra y se metió a la UNAM a estudiar pedagogía. Y en uno de sus trabajos conoció a mi papá en una escuela donde trabajó. Mi papá también era maestro en esa misma escuela. Se conocieron y bueno, ¿no? Se casaron, me tuvieron, pero creo que se hizo mucho una diferencia entre como otros maestros de Mexicali, porque ya después regresamos, mi abuela materna estaba enferma y pues regresamos para acá, yo ya había nacido, fue como en el 83. Entonces, bueno, la cuestión aquí es que a mi abuela materna le gustaba mucho leer, a mi mamá le gustaba mucho leer, y estando en la Ciudad de México, pues ya empezó a conocer un montón de cosas. A ella le encantaba la música también, y empezó a estudiar música, todo para sus clases, ¿no? Creo que sí, mucho una diferencia como otros maestros a conciertos, a todo lo que pudiera. Entonces, como la Ciudad de México es muy rica en esas cosas, pues aprovechó, como también le encantaba la historia, pues se conocía a todos los museos. Entonces, ella siempre, como casi escuché que la mayor parte siempre se iba en libros. Afortunadamente también conoció a mi papá, que era una persona que si no era tan lector como ella o le gustaban tanto los libros,
pues también se empapó, y mi abuela paterna, a ella sí le gustaba también como mucho leer. La madrina de mi abuela paterna había sido cantante de ópera y fue la que la crió muchos años. Entonces, eh, digo, por todos lados traía, ¿no? Esa parte de leer, de los libros, de cuestiones culturales, ¿no? De la música, eh, más que nada. Entonces, bueno, ya me tienen mis papás, llegamos para acá, y contaba a mi mamá que pues en esa época, cuando ella llegó en el 83 más o menos, había como dos librerías en Mexicali, una o dos librerías, pero la cosa es que y bibliotecas también eran muy pocas. Entonces ella daba clases en una escuela en una zona pues bastante precaria, y lo que hizo fue llevarse libros de la casa, conseguir libros, y empezó a hacer una pequeña biblioteca en su escuela, que tampoco la escuela tenía biblioteca, ¿no? Entonces, y bueno, ella estaba enamoradísima de los libros, y en mi casa yo siempre recuerdo que había libros. O sea, a mí me podían no comprar muñecas o así, pero libros no faltaban. Desde digo, quería traer el libro, pero ese está ahorita en casa de mi papá, y pues por toda esta cuestión de la contingencia no estoy yendo a su casa. No tuve oportunidad de buscarla, pero el primer libro que recuerdo así era un libro que se llamaba Los 10 Negritos. Entonces era un libro oscuro para niños pequeñitos, y era una historia de diez negritos para aprender a contar, de diez niños que vivían como en una playa. Estaba precioso el libro, ¿no? Era muy, muy bonito, y las pues, pequeñas historias. Y a mí me encantaba porque aparte parecía como pianito. Entonces, es así como el primer libro que yo recuerdo, pero había un montón. Uno de los libros también, me compró mamá una colección, eran 4 libros que se llamaba Cuentos y Poemas, que venían cuentos y poemas. Entonces, como a mí me gustaba mucho leer, bueno, más bien, me gustaban mucho las historias, mi mamá me leía mucho, yo no las recuerdo así leyéndome, como mi mamá tenía, por ejemplo, ella contaba que ella tenía un recuerdo muy vivido de su infancia, de su mamá leyéndole a ella en los brazos, ¿no? Bueno, más bien, ella sentada en sus piernas, en su regazo, y mi abuela leyéndolo. Yo no tengo un recuerdo así, pero sí recuerdo como el acceso a los libros, y que yo aprendí a leer muy, muy pequeñita. También como hija única, pues yo me refugiaba en los libros. Yo no era así como de andar corriendo, y era muy lenta, siempre he sido como muy lenta, así, medio floja, ¿no? Y me gustaba mucho estar como en contacto de los libros. Entonces a mamá le daba mucha risa porque siempre que, por ejemplo, me mandaba como a lavar los platos, ¿no? Entonces yo con el agua me daban ganas de ir al baño. Iba corriendo al baño, pero agarraba un libro, iba al baño con el libro, y hasta que no terminaba el cuento o algo así, pues ya salía horas después, y pues ya horas después lavaba los platos, ¿no? Cosas así. Entonces, los libros estuvieron día a día en mi casa. Pues para mí fue algo muy natural, esta cuestión de los libros, y sobre todo esto que para mí, para mi mamá, digo, ya ahorita lo veo a la distancia, pero para ella eso era más importante que, pues no sé, que andar comprando ropa, o andar comprando juguetes, o andar gastando en otras cosas. Pues no, ella era así como libros, era lo importante. Eh, entonces, bueno, volviendo un poco, porque me disperso, no me voy. eh, Mi mamá, con las ganas de sacar a sus alumnos a la lectura y a los alumnos de la escuela, se le ocurrió un día hacer una feria de libro en la escuela. Fue en el 92, yo tendría 11 años, iba a cumplir 12. Wow. Eso lo hizo cuando yo salí de la primaria. Yo hice la primaria en la escuela donde trabajaba mi mamá, y cuando salí, no sé qué sería en julio, ella se le ocurrió la feria para noviembre, para festejar el Día Nacional del Libro. Ajá. Entonces
o una actividad escolar, maestros ahí participaron. Y nosotros, bueno, como mi familia era de la Ciudad de México, hacía todos los años el esfuerzo de ir a visitar a mi abuelita en el verano. Entonces, al verano siguiente, en el verano del 33, mamá andaba caminando andábamos por Coyoacán y vio las oficinas de Conaculta y entró a preguntar cómo se hacía una serie de libros. Oh. Entonces, a partir de ahí, cayó así como en blandito, como que les ha de haber dado mucha ternura a las personas que la atendieron en ese momento y le empezaron a apoyar. Le daban, ¿cómo se llama? Por ejemplo, las obras de las actividades, perdón, de los objetos que habían sobrado de la TI, se los facilitaban, ¿no? Que hicieron los carteles y la distribución de las bases. Entonces, de pronto, una actividad escolar se hizo empezó a crecer, ¿no? El siguiente año, bueno, primero fue el turno en la mañana, el siguiente año fueron 3 días, el turno en la mañana y en la tarde, el siguiente año creo que fueron toda la semana, y la escuela quedó chica, se empezó a hacer la feria más grande, y ya terminó siendo creo que para la cuarta o quinta feria, no, la quinta feria ya se hizo en el Parque Vicente Guerrero, que era pues un parque muy importante aquí en la ciudad, que creo que fue ahí por donde nos conocimos, ¿no? Sí, en 1996. Ajá, uh-huh. Por ahí más o menos 96, 97. Pero mamá ya tenía ahí contactos, pues estaba ya trabajando en el Instituto de Cultura y mi mamá ya tenía mucho contacto con el instituto que también la apoyaban, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que en la casa los libros siempre fueron, primero, como en la cuestión nuclear, fue muy importante para mí, ¿no? El estar, el tener contacto con los libros fue muy importante, y también, no sé cómo, eso sí no lo recuerdo, pero a mí me gustó mucho el teatro. Uh-huh. Desde muy, muy pequeña, mi mamá me metió así como, a ella le gustaba la música, tenía un pianito, pues me metió a clases de piano, que no la armé, me gusta mucho la música, pero soy pésima, pues, ¿no? Me entré a clases de guitarra y tampoco la armé. Clásico de que, ay, la niña que se meta a ballet, tampoco la armé en ballet, pero como caí en teatro, y ahí me enamoré. ¿No? Para mí, yo digo que teatro es como el amor de mi vida, y desde chiquita he estado, desde los 6 años, que fue la primera vez que entré a clases de teatro, he estado siempre en algún grupo de teatro, tomando cursos de teatro, o si no, yendo al teatro lo más que puedo. Actualmente hago teatro de interpretación con un grupo de aquí de Mexicali. Es lo último que estamos haciendo. Justo estamos en la mitad de una temporada de una copa de improvisación cuando pues, cayó todo esto de la contingencia, y tenemos 2 funciones pendientes, ¿no? Oh. Pero bueno, el teatro también. Y entre pues los libros por una parte y el teatro por otra. Entonces, volviendo a que me super disperso. No te preocupes. Cuando estaba en la secundaria, entré a clases, aquí cerca hay una biblioteca y había un centro de artes populares, entonces yo entré a clases de guitarra. Pésima en guitarra, no aprendí más que el círculo de do, o sea, como 3 años y no me aprendí el círculo de do, pero ahí me di cuenta que lo mío era andar organizando tocadas en otros lados. Entonces conseguía, que va a ser el aniversario de la primaria, hay que ir a tocar para la primaria, que la biblioteca va a ser no sé qué, hay que tocar en la biblioteca, que en la feria de libro, pues ahí aprovechando con mi mamá, hay que llevar el grupo de guitarra, y eso me gustó mucho, como andar consiguiendo dónde tocar. En la feria del libro también, pues toda la vida le ayudé a mi mamá conforme fueron mis posibilidades y conforme fui creciendo. Cuando estaba pues en la secundaria, de alguna forma, invitar a mis amigos, luego con el grupo de música, luego ya en la prepa y en la universidad, y así fue pasando esta parte, y me di cuenta, yo estudié comunicación,
Sí, en la sí. escuela, eh, y ahí me di cuenta, pues yo entré a comunicación porque yo no quería hacer radio, ¿no? Yo moría por hacer radio, que era lo mío, y ya estando ahí, pues las vueltas que da la vida, me di cuenta que la promoción cultural existía como un modo de vida, ¿no? Una profesión, y eso me encantó. Entonces, porque conjugaba todo lo que me gustaba, ¿no? La comunicación, el arte, los libros, la cultura, eh, ir a museos. Gracias a la universidad tuve una clase de historia del arte con la que aprendí mucho a valorar como en las artes plásticas, que era algo que no, es, que no tenía mucho en el radar y me gustó muchísimo. Entonces, todo esto me ha nutrido mucho y pues obviamente, ¿no? Yo creo que todo empezó como con los libros, con los mundos posibles que te abre un libro para dedicarme a la promoción cultural, ¿no? Y a la gestión cultural, que es pues lo que estoy haciendo actualmente. Y una de las cosas que me gusta mucho es viajar. Por ahí no recuerdo de quién es la cita, pero dicen que las ciudades son libros de hojas abiertas o algo así, ¿no? Las ciudades, perdón, las ciudades son libros para recorrerse caminando. Ujú. Entonces, sí, toda esta parte de finalmente de contar historias, ¿no? De ir rescatando como las historias de nosotros como humanidad a partir de una obra de teatro, un cuento, una obra literaria, una función de danza, un cuadro, ¿no? Artes plásticas, pero también esta parte, a mí me encanta que me cuenten historias. Yo más que platicar me gusta mucho escuchar. Entonces, no, yo soy como de la que se va al bar con los amigos a escucharlos, todas las historias que cuentan de todo, ¿no? Y finalmente, como dijo, creo que sí es Galeano el que dice que nosotros somos seres hechos de historias. Ujú. Entonces, sí, estas historias son las que nos van formando. Oye, Malibe, y una pregunta. Hablaste de Los Tres Negritos como un libro muy querido para ti cuando eras niña, ¿verdad? Así Sí. es. 10 negritos. Bueno, ¿por qué querías este libro? ¿Por qué te gustaba mucho? ¿Y qué otros libros te recuerdan a los momentos más bonitos, más importantes de tu infancia? ¿Y por qué? El de los 10 negritos me gustaban mucho las ilustraciones. Me gustaba mucho el material del libro porque era muy duro, era como cartón. Entonces, y aparte tenía como una forma de piano porque cada negrito era pues un número, ¿no? Era pues un negrito, dos negritos y hasta que se formaban los pies. Entonces, pero aparte las ilustraciones se me hacían muy bonitas y él me hacía lindo y además jugaba con el libro, o sea, ya como objeto para que como pianista, ¿no? Ese era uno. Otro de los libros, bueno, esta colección que me compró mi mamá en la primaria, se llamaba Cuentos y Poemas, que Ujú. venían cuentos o fragmentos de cuentos en espacios muy cortitos, que ya después tuve la oportunidad de leer algunos libros o algunos de esos cuentos ya o libros condensados, y eran muy digeribles y eran un montón, venían muchísimos y las ilustraciones también me gustaban y ahí conocí un montón de cuentos que no eran como muy fáciles de encontrar en otros lugares o que yo no tenía acceso en ese momento, ¿no? No los eh, tengo una historia, bueno, que me hace como muy importante en mi vida, con el libro de Mujercitas, Ah, ajá, de Luisa Mayalcos. ajá. Yo tendría más o menos unos 9, 8 años. Entonces, no sé, yo supongo que mamá lo había comprado, ¿no? Estaba el libro y yo tengo una enfermedad, bueno, nací con un problema en los riñones y ese libro, lo tenía en otra versión, pero escribe la historia, de hecho acabo de ver hace poco la película.
Ajá, Me encanta, ¿no? Josephine March era la onda, ¿no? ajá, sí, ajá. Entonces, yo nací con un problema de síndrome en vías urinarias y pues en general me tengo que estar cuidando, pero pues de chamaca uno no se cuida tanto. Y Ujú. tuve una con los riñones. Una noche, yo tendría que 8 o 9 años, entonces entré al baño, me dio mal de origen terrible y no podía salir del baño y no me podía dormir y era con mucho sufrimiento, entonces agarré y me puse a leerlo. Fue el primer libro que leí que no tenía Uh, evidencia. Para mí fue maravilloso porque esa noche que pudo haber sido de sufrimiento terrible, el libro de Mujercitas, lo acabé todo en esa noche. ajá, Fue, ¿no? Fue un gran recuerdo. Entonces, algo que se me hace, que pudo haber sido un recuerdo muy doloroso de mi infancia de esa noche, fue maravilloso haberlo compartido con este libro, ¿no? Entonces, yo recuerdo que terminé con un sentimiento así de emoción, de decir, es el primer libro que leo sin dibujo, ¿no? Que no tiene oh, ningún dibujo. ajá, Yo estaba muy... Mi primer libro de letritas, puras ajá, letritas. mira, Eh, ese, ahí está. ajá. Y yo, después de leerlo, yo me creía yo sin marcha. Yo Nunca tuve, también. Ajá, nunca tuve largo, pero bueno. ajá. Y eso fue así como de los libros que más recuerdo. También había una enciclopedia que no recuerdo cómo se llamaba, pero había un tomo que se llamaba Canciones de Cuna. Mm. Y tenía cuentos de hadas, y tenía canciones y coplas, pero las ilustraciones eran bellísimas. No sé qué pasó con ese libro, que lo sufrí mucho porque sí me hubiera gustado quedarme con él, Mm. pero como desapareció de casa. Fueron esos libros. Ya en la adolescencia, creo que fue en primero de secundaria, fue el libro Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Ujú. Recuerdo una tarde que me quedé en casa, me puse a leer, estaba sola, mis papás habían salido, no sé qué, fue cayendo la tarde-noche y estaba concentrada en el libro y no recuerdo cuál era el cuento que estaba leyendo justo en ese momento, creo que era el retrato Val, cuando suena el teléfono, me di el susto de mi vida, Ajá. porque así todo en silencio, toda oscuridad, suena el teléfono, ¡ah! Ese fue también un libro muy querido. Y pues no sé, es que sí han sido varios, pero de mi infancia o de mi adolescencia recuerdo esos que fueron como los más importantes, ¿no? Había también por ahí diferentes libros de cuentos, tenía un libro de cuentos de terror que me gustaba muchísimo, que era una compilación de relatos, era un libro de terror latinoamericano, Ajá. entonces estaba muy padre. Oye, Mali, Y, mira, te cuento quiénes nos están viendo. Bueno, hay gente de aquí de la Ciudad de México, Carolina Pereda, Benito López, Judith Bonfil, que tiene muchos comentarios, Gina Islas, Judith Bonfil, que creo que es la que más ha comentado aquí. Dice que no se escucha bien, pero creo que ya se escucha muy bien. Y dice algo muy lindo, también está Manuel Ávila, que es de allá de Baja California, Maribela Tía Cisneros, que si no me equivoco está allá por Chiapas, José Castillo Márquez, que si no me equivoco está en Brasil. Cuando yo conocí a José Castillo, él era el director del Programa Nacional de Lectura de Brasil. Y está Esteban Silva. Pero voy a leer algo de lo que dice Judith. Judith dice que qué historia tan bonita, que la Dirección de Fomento a la Lectura debería de conocer esa historia. Y eso quizá lo dijo hace rato que contabas de cuando tu mami entró y preguntó. Y a partir de lo que me estás diciendo incluso ahora de las lecturas que más te recuerdan tu infancia y que más comenzaron a formarte a la Malibé que eres hoy, yo quisiera preguntarte dos cosas. Primero, y eso no lo sé porque hace casi más de una década que ya no estoy en Mexicali, pero hace rato dijiste de un parque que había.
que era el Parque Vicente Guerreros. Y hasta donde yo me quedé, todavía existía ese parque y se hacía la Feria del Libro. Y hubo algo que nunca pregunté, ¿por qué le pusieron Feria del Libro en Netzahualcóyotl? Y quisiera preguntarte si todavía la hacen y si todavía existe el parque. Y quisiera preguntarte, con lo que me cuentas ahora de los libros y sobre todo tu actividad actual, tú como Malibé, eh, ¿qué sientes o si recuerdas todo esto que nos estás diciendo, por ejemplo, cuando entras a una feria del libro, como la que hace la UABC, o cuando organizas algún evento? Si todo esto que tú leíste, todo esto leíste, te llega a la memoria cuando tú te encuentras otra vez entre libros, entre gente, en algo que tú ya has organizado. Sí, y ahí va. Uno, bueno, voy a decir uno por parte. La feria se llamaba Nezahualcóyotl, ya no se hace desde el 2011, porque cuando mamá la bautizó, decía que Nezahualcóyotl, el argumento, Nezahualcóyotl fue el personaje como cultural más fuerte de la historia de México prehispánico. Entonces, para ella era muy importante como el rescate, ¿no? Digo, en el 92 no creo que no existía el billete de 100 pesos, ¿no? Uh-huh. Que ya ahorita ubicamos en esta lo hemos ubicado, pero en el 92 no lo ubicamos. Y además la escuela donde trabajaba mi mamá era la escuela en Nezahualcóyotl. Entonces decía, es la escuela donde se inicia la feria, por una parte, pero por otra parte también es el personaje cultural más importante de México prehispánico. Entonces era también para que los niños supieran, los niños de la escuela siempre supieran que la feria Nezahualcóyotl había nacido ahí en su escuela, ¿no? Era por esta parte. Yo también soy egresada de esa escuela. El parque sí ya no es tan, pues ya no es tan visitado, ya hay otros espacios públicos, parques donde puede ir la gente, pero pues es también muy la referencia del parque Vicente Guerrero es importante en Mexicali, y la feria se dejó de hacer porque pues lamentablemente mi mamá se enfermó, ¿no? Le dio, este, tuvo demencia senil, pero ya pasé como de la última feria que organizó, o bueno, que ella estuvo en la organización porque ya se había involucrado más gente, no, ya fue muy pesada. Y para nosotros como familia, finalmente, la parte más fuerte que tenía la feria era la familia, ¿no? Uh-huh. Mi mamá, un par de amigos y yo. Para nosotros ya fue como muy difícil con la situación, con la enfermedad de mi mamá. Entonces, también por otra parte, la universidad había empezado, ya tenía años, haciendo la feria del libro de la Universidad Autónoma de Baja California, y por lo que se empezó la feria, que fue lo más importante, era acercar los libros a la comunidad, pues ya había una feria de libros, ya había festivales de lectura, ya había más acceso a los libros. Dijo mi mamá, ya el trabajo de alguna forma Sí. ya está hecho. Una de las características que tenía la feria del libro de Nezahualcóyotl es que era como de un espíritu comunitario muy fuerte. Regularmente en todas las ferias, o la mayoría de las ferias que vamos, es una institución la que hace todo, y esté quien esté, pues la institución sigue con ganas o sin ganas, ¿no? Con la gente que si le interesa o no le interesa, si hay alguien ahí, pues es la institución la que respalda la feria. En este caso fue mi mamá. Hubo una situación, creo que fue en la cuarta feria, cuando el sistema educativo quiso adueñarse de la feria para la cuarta o la quinta feria. Y ahí mi mamá dijo, y creo que fue una decisión muy buena que tomó, que dijo, la institución ahorita porque le quiere tomar esta feria, pero no la va a hacer con corazón.
Ujú. Entonces, lo importante aquí es que dure la feria, ¿no? Entonces, solo la gente que le interesa y la gente la siente que es su feria va a seguir haciéndola. Para mamá fue muy importante en su historia, ¿no? Profesional y en su historia de vida. Y yo siempre digo que tuve una hermana que fue la Feria del Libro de Zahualcoyot, ¿no? Porque yo la veía de parte de la familia, no era solo una actividad, ¿no? O sea, nuestra vida durante 20 años, en el segundo semestre del año, siempre giraba en torno a la Feria del Libro de Zahualcoyot. Libreros se quedaban a dormir en nuestra casa, que se hicieron amigos de nosotros y se hicieron familia, ¿no? Dos chavas que trabajaban en Conacyut en ese tiempo, Lupita, ay, Lupita y Georgina, no recuerdo los apellidos, se quedaron con nosotros en casa, en vez de, venían a la inauguración o algo, y en lugar de irse al hotel, se quedaba en casa con nosotros, pues, ¿no? Entonces, nosotros cuando íbamos a la Ciudad de México las íbamos a visitar, y se fueron forjando amistades en muchos sentidos, gente que llegó a colaborar y que terminó siendo parte de la familia. Y creo que esa fue parte de bueno, lo que hacía la diferencia con otras ferias de México, porque era una feria que salía, que era muy entrañable, que salía de la gente, todos apoyábamos de alguna u otra forma, ¿no? Era un trabajo colaborativo muy padre, y ahorita que veo, me ha tocado trabajar en cuestiones comunitarias, y creo que la más grande enseñanza que he tenido trabajando con cuestiones comunitarias ha sido la Feria Lina Zahualcoyot, que no, pues en su momento lo viví, no lo reflexioné como tal, no es una reflexión teórica ni académica, ¿no? Sino fue totalmente vivencial, el de andar haciendo las cosas, o sea, de andar pintando lonas porque no había presupuesto para lonas, entonces una lona, quitarle la fecha del año anterior para ponerle la fecha de ese año, andar yéndonos del parque montando cosas a las 3 4 de la mañana, porque iba a haber inauguración, o sea, un montón de cosas que se hacen con el corazón, que muchos niños empezaron a ir y terminaron llevando ya después, como estudiantes, como profesionistas, como padres de familia, a sus hijos, ¿no? Que se hicieron lectores en la feria. Hubo mucha gente que colaboró, ahorita se me olvidan los nombres, y pues es infinidad, fueron 20 años de mucha colaboración, pero fue una feria que, si bien mi mamá fue la que movió, que era el motor y la que dirigía, la que fue el líder del proyecto, fue una feria que la hicieron mucha gente de Mexicali, ¿no? La comunidad de Mexicali, y que todavía 10 años después de que ya no está, 9 años después, la última fue en el 2011, la número 20, siguen preguntando, ¿no? Me preguntan si vas a volver a hacerla, ese legado de tu mamá. Para mí ha sido como esta parte muy difícil, porque a veces me pongo muy emocional, Ajá. pero, ay, ya, hoy, ¿no? El, el pensar de pronto que eh, fue mucho trabajo de mi mamá, para mí es tan emotivo, me conecta con tantas cosas de ella todavía, que se me hace muy difícil. Y pues sí se puede tomar como un legado. No es un trabajo sencillo hacer una serie de libros. Eh, sí se tiene que tener un equipo importante, pero si a eso le pones que a mí me mueve emocionalmente 20 años de mi vida familiar, ¿no? Y que es como la esencia, mamá. Yo, cuando mi mamá falleció, ella falleció en el 2017, yo tardé mucho en poder ir a una feria de libros. Yo creo que apenas hasta el año pasado pude ir a una y disfrutarla, ¿no? Y no soltarme llorando, ¿no? Porque pues tocaba muchas cosas de mi ser, ¿no?
incluso una de las cosas que hago también es hacer cuentacuentos. Yo dejé casi 2 años sin contar cuentos porque no podía pararme en el escenario, no podía contar cuentos porque eso también me conectaba con mi mamá y para mí fue una pérdida muy pesada, ¿no? Fue pues muy dolorosa y esas cosas no son, son muy bonitas, pero todavía yo no estaba lista, ¿no? Este año hay un proyecto, estoy trabajando en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, y sí hay un proyecto para hacer eh, algún festival de lectura, tal vez a una feria, es en lo que andamos, y creo que ya estoy lista para poder trabajar esta parte de la experiencia, pero apoyada con otra gente que también importa y también desde el lado de la institución, ¿no? Porque sí, para mí es, ahorita lo que dices de cómo nos van formando estas cosas, para mí es tan importante en la feria, en mi historia familiar, en mi historia personal, que me cuesta, ¿no? Me cuesta ir a una feria de libro a tal grado que, mira, me estoy preguntando, te estoy platicando y casi me estoy chillando, ¿no? Pues Marly, a mí me ha parecido hermosísimo escuchar de tu voz, cómo es que inició la historia, todo de la Feria del Libro en Nezahualcóyotl, cómo pues lo que sucedió alrededor de esa feria para mí es una feria muy significativa, es una feria hermosa, como bien dices, era un espacio hecho con gente de corazón y eso era maravilloso. Y por eso yo creo que tú ocupas un lugar muy lindo en mi vida. Y te lo quiero decir porque tú, tu mami y tu papá ocupan un lugar hermoso en mi vida, ¿no? Y me siento muy feliz de que hoy compartas todo esto con nosotros. Y me pregunto también si ahora que has empezado pues a dejar salir las lágrimas y a dejar salir los recuerdos y también a reconciliarte con ese amor tan grande que nació de la lectura y de las actividades culturales a partir del ejemplo de tu mami y de tu propio trabajo. Me pregunto, y eso me lo puedes contestar después, si tú no has pensado en recuperar esa historia, en escribir, estoy segura que escribes súper bien, en hacer algo para que quienes no conocieron la historia del libro de Netzahualcóyotl, de la Feria del Libro en Netzahualcóyotl, la conozcan ahora. Creo que sería una gran idea. Y quería además decirte, ahora que dices que vuelves a tu tarea de cuentacuentos entre todos los talentos que tienes, porque me parece que eres muy talentosa, tienes mucha luz, muchísima, y esa luz nos hace muy felices a muchos. Pues tú abriste un espacio de lectura online, ¿no? En YouTube hace unas 2 semanas. ¿Nos Sí. puedes contar por qué lo abriste, qué significó, cuándo te vemos, qué leíste y qué nos vas a leer ahora? Eh, pues todavía no me, bueno, más bien, todo empezó fue el Día Internacional del Teatro el 17 de marzo. Entonces, una compañera teatrera de aquí de Mexicali dijo, bueno, vamos a leer o vamos a compartir algo de lo que es el teatro para nosotros. Y yo leí un monólogo de un perro, que es un fragmento de una obra de teatro preciosa del dramaturgo Aristides Vargas, que él es argentino, y la obra se llama La razón blindada. Pero me encanta, es un monólogo muy pequeño, pero la obra desde un perro, ¿no? Entonces empieza como a contar todas sus historias. Pero me emocionó mucho porque a mí es un texto que desde que lo vi en teatro, luego conseguí el texto, me encantó. Y dije, bueno, es una forma como de hacer, celebrar, ¿no? El día del teatro. Y también tuvimos, también con lo de la contingencia, hemos estado, bueno, salió un proyecto también para el Instituto Municipal de Arte y Cultura de hacer unas cápsulas leyendo autores baja californianos de 1 a 3 minutos y subirlos a la página, ¿no? Pero a mí se me ocurre así como, bueno, vamos a leer de lo que se está haciendo aquí en Mexicali, más que nada, ¿no? Escritos cachanillas o radicados en Mexicali. Y después vino el 2 de abril, que es el Día Internacional del Libro Juvenil. Entonces, pues ya también
compartí una historia. Entonces, sí me estuvieron llegando amigos que, ¿por qué no los lees? ¿Por qué no haces, pues, esto de las lecturas, ¿no? Que pues sí, ahorita que tengo chance, que en realidad digo el tengo chance, pero he andado como también con otros proyectos de elaborando desde su casa y no me he puesto así de sentarme y de decir, tal día, a tales horas voy a grabarlo para estar listo, lo estoy subiendo en YouTube para que quien lo quiera leer, pues lo escuche, perdón, en, cuando quiera, ¿no? Sin like, sin nada, si quiero poner pues algún comentario. Eso es como ahorita lo que me nació. Todavía no tiene nombre, pero Laura me hizo una sugerencia muy bonita y me está gustando mucho. Entonces yo creo que va a llamar. Y el cuento que les voy a leer eh, de este libro que me encanta, porque estuve pensando como muchos que Laura me dijo, ¿no? Es una lectura que te haga feliz. Yo, hay algo para niños, algo para adultos. No, o sea, la consigna es algo que te haga feliz. Me puse a revisar un montón, ¿no? Poemas, cuentos, fragmentos de novelas que me gustan, pero siempre termino yendo a Emma Wolf. Como ahorita no tengo algo así, Emma Wolf es una escritora argentina, pero desde la primera vez que yo leí sus cuentos se me hicieron, es un humor muy parecido al mío. Entonces he hecho una conexión con ella y me hace muy feliz sus cuentos. La verdad así es de que me conectan, se me hace un humor eh, que yo podría, me gustaría mucho conocerla y decirle que soy muy fan y que el tiempo y la distancia y la edad y todo, nos, la encuentro, me veo en sus cuentos como en espejo, ¿no? Su manera de escribir más como espejo para mí. Y les voy a leer el cuento que se llama Silencio Niño, que se le da título a este libro que se llama Silencio Niño. La momia entró en el aula y todos se pusieron de pie. Buenas tardes, saludó. Buenas tardes, señorita, le contestaron. La momia se puso los zapatos, sacó del escritorio el cuaderno de asistencia y empezó a pasar. Drácula, presente. Frankenstein, presente. Y siguió. Garramunda, presente, señorita, contestó una bruja preciosa. ¿Dónde está Lobby? Preguntó la monja. Hoy también faltó. Un espectro verdoso se levantó de su asiento y dijo respetuosamente: y faltó. Me mandó decirle que su abuelita todavía está enferma. En el fondo del salón dormía un joven ogro. Roncaba como un santo. Era uno de los más grandes y había repetido 6 veces el primer grado. La momia lo despertó tirándole el borrador en la nuca. Era su alumno favorito. Por fin, todos estuvieron listos para empezar la clase. No volaba una mosca. La momia se plantó frente al pizarrón y se aclaró la garganta. Abran el manual en la página 72. Hoy vamos a aprender a atravesar paredes. Algo muy útil en la vida. Si lo aprenden como es debido, podrán aterrorizar a mucha gente y hacer mucho daño a la humanidad. Aquí, la momia se emocionaba. Siempre que hablaba de hacer daño a la humanidad, se le humedecían los ojos. Frente al libro abierto, los alumnos leían a coro. El atravesamiento de paredes era una lección más bien práctica. Uno a uno fueron ejercitándose. Primero, atravesaron una plancha de hielo. Después,
una madera de 2 pulgadas. Por último, tenían que atravesar la pared que daba al salón de actos, de donde los echaban porque un grupo de compañeritos estaba ensayando la canción de la araña. El más hábil de todos resultó ser el fantasma. Eso de atravesar paredes se lo habían enseñado sus padres de chiquito. También había un vampiro bastante habilidoso. Atravesaba con elegancia. Hacia el final de la clase, le tocó el turno a Frankenstein. Extra, paso. Se ajustó el cinturón, se llenó los pulmones de aire para hacerse más esponjosito, cerró los ojos y avanzó decidido hacia la pared. Muchos años después, ya jubilada, la momia seguiría recordando aquel día extraordinario. ¡El choque! Lo que fue terrible. La cabeza de Frankenstein sonó como una caja de tuercas lanzada contra una escollera. Pero él ni pestañeó. Con salpicón de sagras, remaches, astillas y peladuras, roció a todos los que estaban. La maestra pegó un grito creyendo que su alumno se desarmaba. Corrió a ayudarlo, pero Frank estaba decidido a avanzar y avanzó. Era un muchacho sólido, tenía amor propio y no lo iba a detener una pared. Pasar, pasó. Abrió un boquete de 4 metros por 2 y arrasó el piano que estaba del otro lado. Los integrantes del coro aplaudieron. Detrás de él, la pared entera se derrumbó y con ella parte del cielo raso. Unas grietas horrorosas aparecieron en el techo del salón de actos. A Frankenstein le pareció un triunfo total. Estaba dispuesto a demostrarle a su maestra lo bueno que era para esas cosas. Así que arremetió contra la pared que daba al patio con el ímpetu de un tren de carga. Alumnos y maestros empezaron a correr hacia la calle porque el edificio entero se resquebrajaba. Los murciélagos levantaron vuelo en estampida. Frankie siguió atravesando paredes, una tras otra, siempre con el mismo éxito. Cuando atravesó la última, el edificio, viejo y ruinoso como era, abajo. Desde la vereda de enfrente, todos miraban alborotados el radiante cataclismo. El portero tosía en medio del polvo desmoronado. La momia corrió a rescatar a Frankenstein de entre los escombros. Estaba averiado, pero contento. Enseguida le vendó las partes machucadas, después lo miró babeante de orgullo y le dio un beso. Evidentemente, no era lo bastante transparente, poroso y aéreo como para atravesar paredes. Pero, en cambio, era un genio para los derrumbes. En toda su vida de maestra, nunca había visto una catástrofe tan completa. Se imaginó que con un poco de práctica, Frankie podía causar desastres mundiales. Ese mes le escribió en la libreta de calificaciones: te portas cada día peor. Adelante. Es un cuento muy bonito, es muy bonito, es muy bonito. Me ha encantado cómo lo lees, me encanta Frankenstein, me encanta y me encanta que haga desastres y además me encanta que tenga ese valor, ¿no? Para romper paredes. Muchas gracias, Mali, por compartirnos parte de tu historia familiar, de tu historia lectora, por contarnos algunos secretos que no sabíamos, yo no sabía, y por abrirnos tu corazón. Y aquí te mando algunos últimos saludos. También nos vio Mónica Elizabeth González, a quien le enviamos un abrazo muy grande y le gustan los viajes de los que hablaste. A Víctor Ceniceros, que dice: un abrazo, las admiro y las quiero mucho a las dos. Yo también lo quiero mucho y también lo admiro mucho. Y Judith González pone muchos has del cuento, ¿no?
de Emma Wolf. Y bueno, pues yo me siento bien feliz de que nos hayas brindado un espacio de tu historia, Mali. ¿Cómo te encuentran quien quiera seguir o escuchándote? Cuando te vuelvas a animar a grabar, ¿cómo estás en las redes? Ahorita en el canal de YouTube estoy como Malibé Rosa. Ajá, Pueden buscar el cuento de los que ya llevo grabados. Es El Rey que no quería bañarse, también de Magol. ajá. Y ay, no recuerdo cómo puse el otro, pero bueno, si buscan El Rey que no quería bañarse, Malibé Rosas, ahí van a encontrar el canal. Creo que soy como Malibé Rosas. Digo, todavía no he tenido así, no me he puesto a pulir esa parte, pero pues con gusto ahí pueden seguir el canal y compartir el video las veces que quieran. Muchísimas gracias, Laura, también para mí eres muy importante en mi historia personal. Ajá, Y una cosa que quiero compartir ahí con todos los que nos están viendo, y bueno, mandar un saludo a Mónica, a Víctor, a Judith, que también son personas que quiero muchísimo. Pues Laura y yo nos conocimos aquí en Mexicali, duramos un montón sin vernos, no sé, añísimos, y un día nos encontramos en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. ajá. Laura se había ido a estudiar un posgrado de Flaxo, Del, creo, ajá, y yo me fui a la aventura, así, a la Vila Aventura, y ahí también pues me nació mucho el aventurarme a hacer viajes sola. Y bueno, esa vez que nos encontramos en Plaza de Mayo fue muy, muy bonito porque convivimos mucho ese tiempo, ¿no? sí. Laura me llevó a muchos lugares, me presentó a mucha gente, comimos helado muchas veces, comimos unos asados muy, muy deliciosos, y bueno, festejamos un 15 de septiembre con mariachis que no tenían panza. Ajá. Y fue una historia muy bonita que yo la última vez que nos vimos en Buenos Aires, yo recuerdo mucho que hiciste mole verde, entonces me diste mole verde, y yo ahí aprendí que cuando uno quiere a la gente le cocina. Yo no soy Ah, buena cocinera, es maravillosa cocinera, pero yo esa vez aprendí que uno cuando quiere a la gente le hace la comida, el amor se demuestra también con la comida, aunque te hagan un sándwich, ¿no? Y eso es como una cosa muy bonita que aprendí de ti. ah, qué bonito que lo recuerdas y que lo traes. Yo me acuerdo mucho, mucho de ti. Era una tarde donde estaban justamente las Madres de Mayo y yo venía saliendo para subirme al metro y de pronto ahí, así, hasta el punto del Continente, alguien gritó, Laura, Laura. Y yo dije, pues, ¿quién grita? Porque, ¿y quién sabe mi nombre aquí? ¿No? Y eras tú. Y entonces ahí te vi así, entre todas las Madres de Mayo, los pañuelos y la gente que salía del metro, ahí estabas tú feliz, contándome que habías llegado ahí a eso, a aventurarte. Y fue hermoso encontrarte ahí en Buenos Aires, como ha sido hermoso ver todos tus recorridos y viajes, ¿no? Desde hace cuánto que no nos vemos y sobre todo ver la felicidad que transmites con tus posts, con lo que comentas, con tus puras fotos, imágenes. Por eso digo y reitero que eres una persona llena de luz, de cosas lindas, y yo despido este pequeño segmento que hemos abierto solo por la época de la cuarentena, agradeciéndote mucho pues todo lo que nos contaste, Mali, y invitándote a que nos sigas leyendo porque lo haces hermoso y a que escribas, ¿no? Esta historia que contaste el día de hoy. Te mando muchos, muchos cariños desde Puebla y que la pases bonito, bonito en este tiempo de encierro. Gracias igualmente, y saludos desde Mexicali. Pues bye bye a todos, yo despido este segmento y aquí nos vemos mañana. Y yo les recuerdo rápidamente que mañana vamos a regresar con este mismo libro que comentamos la semana pasada y entonces hay ahorita una votación. La semana antepasada, ustedes tienen que votar por este o por este, es decir, por Clarice Lispector o por Sandra Cisneros. Entonces ahorita va ganando Clarice,
Sandra también es maravillosa, las dos son maravillosas y a partir de estos dos libros vamos a hablar de algo que sucedió hoy también, de por qué recordar nuestra historia saca chispas, ¿no, Mali? Saca chispas desde el corazón y a veces nos hace que nos broten otras cosas. Y eso es muy bonito. Así que de eso vamos a hablar aquí. Te mando muchos besos, Malibé, muchas gracias y nos vemos luego. ¿Mm? Bye.